Saludamos nuevamente a los que van a escuchar esta predicación en diferido, amén. De aquí nos saludamos nosotros ya. Estamos hablando de que nos digamos entre unos y otros, que nos acordemos del amor que Dios tiene para con nosotros a través de Cristo. Y el saludo de nosotros es que Cristo nos ama y es un descanso profundo, hermano. Aunque pasen muchas cosas en nuestra vida, tenemos que tener muy presente el amor del Señor. La Biblia dice que de tal manera nos amó, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Y esa pregunta yo se la hice esta semana a una chica, una muchacha, que tiene un hijo y estaba averiguando, estaba preguntando, estaba inquietada por el Evangelio. Hola Luis. Y el versículo como bandera del Evangelio es ese: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, casualmente hablábamos con esta chica, yo le preguntaba, imagínate el amor que Dios tiene para con nosotros, que a veces la gente reduce el amor de Dios solo a que Dios quiere que nosotros tengamos cierta conducta. Cuando la gente habla de Dios, es que Dios no quiere que usted peque, es que Dios no quiere que usted baile, que no tome, que no fume. La gente reduce el Evangelio a esas cosas. Y lo que hablaba el pastor el viernes era que la Biblia es una carta de amor que Dios nos escribió a nosotros. A nosotros. Bueno, la Biblia dice que Dios, hablaba el pastor y decía que Dios abarca todos los temas. Dios abarca todos los temas: la enfermedad, la sanidad, las riquezas, la pobreza, la maldición. No solo esas cosas, sino también la bendición, la prosperidad. Todo lo abarca Dios. La Biblia dice que Dios fue el creador de todas las cosas y por su palabra subsisten. Amén. Entonces, ¿qué pasa? A veces solemos hablar del Evangelio y lo reducimos a cosas como muy carnales, como muy de nosotros las personas. Alguna persona que no conozca a Dios comienza a juzgar a Dios de esa manera, o a los que creen en Dios. A decir, es que los cristianos no bailan, es que no toman, es que son aburridos, es que no les gusta pasear, es que no les gustan los chistes, es que no les gusta la música. La gente reduce el Evangelio a esas cosas, a una negación, una negación, una negación. Y es cierto, hermanos, que Dios nos pide a nosotros que muramos a la carne, porque la carne es la que peca. Amén. Yo no sé quién de ustedes ha experimentado las batallas violentas entre el espíritu y la carne, dice la Biblia. La Biblia dice que Dios puso enemistad entre el espíritu y la carne para que su alma no haga lo que quiera. Tiene que haber una sujeción. O usted se sujeta a la carne y vive una vida apartada de Dios, una vida que tal vez su alma quiere hacer las cosas de Dios, pero como usted le hace caso a su carne, entonces jamás va a tener parte con Dios. Va a tener una culpabilidad. Yo sé que Dios es bueno y me ama y me pide que haga esto, pero yo no lo puedo hacer porque le hago caso a la carne. Pero Dios, ¿qué dice? El que vive en el espíritu hace morir las obras de la carne. ¿Cuál es la instrucción de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? Vivir en el espíritu. Y estos días que el pastor estuvo predicando, el pastor Mauricio estuvo hablando de habitar en el espíritu. Él decía que es como si nosotros nos metiéramos a una nube. A veces nosotros anhelamos que el Espíritu entre dentro de nosotros, pero él como que plasmaba esa idea y decía, es como si nosotros entramos a una nube, donde estamos seguros. Es como lo hacía el pueblo de Israel. Cuando la nube se levantaba, el pueblo corría detrás de la nube. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y que la visión de Dios, la visión que nosotros debemos tener de Dios, se amplíe. Alguna vez el pastor Antonio predicaba y decía que había veces que Dios le traía revelación de su palabra. Y eso nos pasa a muchos. A veces nosotros leemos y no entendemos muchas cosas de la Biblia. Pero cuando Dios trae la revelación, la Biblia se crece y uno puede entender cómo es el corazón de Dios. Y cómo es el amor de Dios. No es tan básico como lo describe en la tierra las personas que no aman a Dios. Amargados, aburridos, frustrados, pobres, menesterosos, necesitados. No es así. De hecho, ¿cuál era una de las características que resaltaban en los pobres y perseguidos por causa del Evangelio? Era el gozo de servirle a Dios.
¿O qué decía Pedro y Juan cuando después de que los latigaban por causa del Señor? La Biblia dice que ellos se sentían honrados de haber sido tenidos por dignos por causa del Señor. Entonces, yo sentía hoy como la tristeza pesaba aquí. Y digo, esto no puede ser de Dios, porque entonces lo que Dios dice que no es verdad, o es verdad en unas ocasiones y en otras no. La Biblia dice que no podemos estar tristes si tenemos a Cristo. Amén. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, gócese en el Señor. Otra vez les digo, regocíjese en el Señor. Yo le decía a mi hermana ayer o antier que estuvimos hablando, que uno debería vivir feliz con las cosas que tiene en este momento. Porque si usted no vive feliz con lo que tiene en este momento, no está feliz con Dios. Y el apóstol Pablo dice, dé gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para su vida. Que estamos siendo molidos es porque Dios quiere algo mejor de nosotros. Además, yo les pregunto a ustedes, no sé, aparte de la Biblia, más bien como a título personal, ¿qué de lo que hay en nuestro corazón le puede servir a Dios? Antes las cosas que hay en nuestro corazón son tropiezo para las cosas que Dios tiene para nosotros planeadas. El Señor le decía no me acuerdo dónde lo decía en la palabra, pero Él decía que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y yo hablaba con una persona ayer esas cosas. Desde que uno es un niño de 5, 6, 7 años, de ahí para arriba, incluso ahora desde bebés, ya hay maldad en nuestro corazón. Entonces imagínense que esos son los años como más inocentes de una persona, ¿no? Cuando está uno pequeño. Desde ese momento hay maldad en nuestro corazón. Imagínense ahora una vida rebelde, una vida viciada, una vida que vive en deleites. ¿Cómo le va a poder agradar a Dios? Es necesario que seamos transformados. Y hablando de transformación no es como lo hace el mundo. Que hoy quiero unos ojos azules, mañana me pongo unos verdes. O unos cafés o unos color miel. Que hoy tengo el busto pequeño, entonces me lo va a mandar a agrandar para yo sentir, para verme mejor, porque verse mejor es sentirse mejor. Se dice el dicho. No es eso, Dios va a lo profundo. Dios va a lo profundo. Entonces, en cuanto al concepto que el mundo tiene de nosotros los cristianos, de que somos un lunar, una mancha en la pared, Dios tiene un concepto mucho más profundo. Amén. Y esas cosas solo se descubren cuando uno cree en el Señor. La Biblia dice, hermanos, que las cosas espirituales, para los que son normales, para los que no aman a Dios, son locura. Nosotros para mucha gente somos locos, pero para Dios somos un especial tesoro, dice la Biblia. Especial tesoro. Ni siquiera se puede comparar con lo más sublime de la tierra, de los hombres. Porque una persona sin Dios, como dice la Biblia, para nada le sirve ganarse el mundo entero si su alma se pierde. Amén. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener el concepto, la visión de lo que es el amor de Dios. Y sentirnos felices. El Señor Jesús decía, bueno, bienaventurados ustedes serán cuando por mi causa los vituperen y los persigan. Y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócese y alégrese. Porque su reino es el reino de los cielos. Amén. Entonces a veces perdemos esa identidad y ese gozo. A veces se nos olvida de quién somos. Y ayer ponía el Señor en mi corazón de las cosas que mueven a las personas. Y nos han movido a nosotros en muchas áreas. Incluso a veces nos mueven todavía. Y una de esas es la codicia. Y alguno dirá, no, pero es que yo no soy codicioso. Yo estoy conforme con lo que tengo porque Dios me lo dio. Yo tengo mi casa, tengo mis cosas, no soy codicioso, estoy feliz, pero es que no es solamente en esas cosas. Dios habla de codiciar a la mujer del prójimo, Dios habla de codiciar su casa, su siervo, su sierva. Dios habla de que hay personas que quieren ser como otras, y eso sí que se ve en la tierra, ¿no? Esas modas como tan ridículas a veces de que uno ve que el jugador de fútbol, que ya estaba viendo una foto de Ronaldo, cuando se hizo su capul, yo no sé quiénes son de esa época. Digo el pastor, estamos revelando nuestra edad. El hombre se cambió todo y se dejó un capulito aquí y parecía un burrito. Y una cantidad de gente comenzó a tomar esa moda. Y el mundo es dirigido por esas cosas. Que
que me pinté el pelo de amarillo, yo también. Y así nosotros hemos conducido nuestra vida a algo que no le agrada a Dios. Las modas, y pasa una moda y sigue la otra, y sigue la otra, y sigue la otra. Y la Biblia dice que somos gobernados por nuestras pasiones, olvidándonos de quién somos, a quién le pertenecemos. Y eso conlleva a nosotros alegrarnos en lo que Dios nos da. Dios le decía a Moisés, o más bien Moisés le decía a Dios, ¿y en qué he de saber que ha agradado a tus ojos? Si no es en que nos tomes de todas las naciones y nos hagas un pueblo para ti, un pueblo único. Y el Señor le dijo, eso me gusta, lo que usted está diciendo me gusta. Pero ¿en qué estaba pensando Moisés? ¿En las modas de Egipto? Moisés estaba pensando en agradar a Dios. Y aunque la gente tenía en su corazón Egipto, el propósito de las palabras de Moisés era eso. Bueno, Señor, yo quiero conocerte más. Y si te ha agradado, que pase esto, que seamos para ti, que nos escojas para ti. Eso es lo que Dios pretende también hacernos entender con lo que dice la Biblia, que Él nos ama a nosotros y es un motivo de alegría. Pero cuando una persona no se alegra por el amor de Dios, eso habla de lo que hay en su corazón, de que su deleite no está en Dios. Su alegría no está en venir a adorar su nombre, su paz no está en lo que Dios puede hacer. Porque a veces Dios obra, pero nosotros no somos conformes con lo que Dios hace, sino que la tendencia del mundo, del corazón, sigue como prevaleciendo. La Biblia habla de las raíces de amargura que contaminan a todos. Pero cuando usted tiene un corazón sano para con Dios, se alegra en todo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? En todo y por todo he sido probado. Sé vivir con abundancia, pero también sé vivir con escasez. Y la gente tiene el siguiente versículo, lo tiene como un cliché. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es que se les olvida de qué estaban hablando. Se les olvida de que hay una persona que sabe vivir en abundancia, pero también sabe padecer escasez. Y la gente sale por ahí diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a conquistar esa empresa porque yo la quiero. Usan las cosas de Dios para lo secular. Pero no se dan cuenta que lo de Dios es para lo de Dios. La palabra dice que lo espiritual se tiene que acomodar a lo espiritual. Y lo que Dios hace y dice es para acercarnos hacia Él. Este libro es para que nosotros nos acerquemos hacia Dios. No es solo para que le prohíba comer sangre, o sea, su rellenita, que tan rica la rellena como huele de asqueroso. No es para que uno ande por ahí haciendo las cosas que no debe, es para tallar el alma. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Yo no sé cuánto medirá el Señor, pero la Biblia no se refiere a la estatura física, sino a la estatura espiritual del Señor. Y lo terrible del caso es que el Señor dice, bueno, si al olivo verde le hicieron esto, ¿qué será del silvestre? Ya, sí. Podemos ver a través de la Biblia qué le hicieron al Señor Jesús, cuánto padeció Él, los apóstoles cuánto padecieron, los profetas cuánto padecieron. Y a veces eso nos lleva a nosotros a meditar en que hay un mensaje a veces cerrado en la palabra. Que la palabra a veces algunos la toman, solo toman de la palabra las bendiciones. Es que Dios te ha hecho un rey, un sacerdote. No tienes por qué sufrir, no tienes por qué pasar necesidades. Mentiras, hermano. Eso es cortarle un pedazo a la palabra. Porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a ustedes, o sea, hablándonos a todos, nos es concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer por Él. Entonces, hermanos, yo me ponía a pensar en esto del padecimiento. Es necesario. Acordándose de la palabra que dice que nosotros somos malos desde chiquitos, desde la juventud. Es necesario que esa maldad sea erradicada, cortada. Y si ustedes han leído la palabra, se dan cuenta que Dios vaya al punto. Lo que está mal, Él lo quiere corregir, Él lo quiere cambiar. Lo que está torcido, Él lo quiere enderezar. Y eso es lo que Dios ha hecho desde el principio. En Génesis podemos ver que la tierra está desordenada y vacía. Y que todas las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
pero Dios vino a traerle orden a nuestra vida. Entonces, hermanos, por allá en Hebreos dice que la disciplina al comienzo es causa de tristeza. Obvio, a nosotros nos duele porque hemos tenido una vida, yo creo que un 70, bueno, en muchos han tenido una vida desordenada, la hemos tenido. Y si no reconocemos que eso es así, pues, ¿cuándo vamos a dejar que Dios actúe en nosotros, no? Es necesario que Dios entre ahí al corazón, a lo profundo, a arreglar lo que nosotros no podemos arreglar. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, amén. Pero me decía la chica, bueno, la que estaba como curiosa de que cómo hace, porque hay gente que es sensible a Dios, ¿no? Y comienza a ver las cosas que están pasando alrededor del mundo, todo lo que se está viendo, y comienza a ver temor. Y ese temor hace que la gente quiera acercarse a Dios. Hay una necesidad en nosotros de acercarnos a Dios. La palabra dice que había un hombre que buscaba a Dios como un niño destetado. Claro, cuando uno está bien con Dios, cuando un niño está bien con su mamá y está comiendo tetica y todo eso, viene un momento de transición cuando sufre el proceso de ser destetado. ¿Y qué anhela ese niño? Otra vez a su mamá, otra vez estar ahí en los brazos. Algunos han comido teta hasta los 4 o 5 años. Se han pasado. Obviamente todo tiene un proceso natural. Pero el anhelo instantáneo es de estar ahí pegado, de recibir ese bien, esa protección, ese lazo que lo une a uno a su mamá. Ese lazo del que Dios quiere restablecer, porque hemos sido destetados en cierta parte. Pero el anhelo de nuestra alma, el anhelo de nuestro espíritu es volver al Señor. El apóstol Pablo lo describe como que el hombre interior quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, el que tiene que obedecer y ponerse en sintonía y en orden es el alma. El alma tiene que ser sujeta a las cosas de Dios, al Espíritu Santo. Amén. Entonces, conociendo todo esto de parte de Dios, sabiendo todas estas cosas que Dios tiene, todo el orden, todo el conducto regular que Dios tiene para que nosotros lo cumplamos, podemos decir que entendemos un poco de lo que Dios quiere de nosotros, en nuestras vidas, ¿no? Ahora, a veces cuando uno se dice ser cristiano, pues tiene que dar testimonio, ¿no? De quién es Dios, o qué Dios ha hecho en la vida de uno. Y si usted es un hombre de fe, obediente a Dios, comienza a decirle a la gente, Dios puede sanarlo, Dios puede restaurar su vida. Arrepiéntase, busque a Dios. Esa es la predicación del Evangelio, ¿no? Dios lo llama, Dios lo ama y lo quiere perdonar y quiere restaurar su vida. Yo ayer hablaba con Yuri y escuchaba que yo escuchaba la vez pasada de un pastor. Y él decía que tenemos que profundizar tanto en Dios y hacer de Dios nuestra vida cotidiana. Y hacer de Dios y del Evangelio tener una facilidad para poderlo exponer a las personas. Decía el pastor el viernes que Dios explica su palabra de una manera tan fácil y tan práctica que la podían entender los ancianos, pero también la podían entender los niños. Entonces nosotros, viviendo correctamente en el Señor, deberíamos ser una especie de maestros también que pudieran enseñar la palabra de una manera correcta. Los que decimos que somos cristianos deberíamos de conocer a Dios. Y este es como el punto central de la predicación de hoy. El nombre que casi siempre lo pongo de últimas es ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos nosotros a Dios? Esta Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que conocieron a Dios. De hecho, la vez pasada predicaba el pastor de que todas las personas que influyeron en esta carta que Dios nos escribió a nosotros fueron personas que dieron testimonio del poder de Dios. Y hablaba de los profetas específicamente, decía de los profetas que hubieron muchísimos profetas, pero Dios solamente escogió a los que entregaron su vida por Él. ¿Entiende? Y la Biblia dice que muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Los que ponen su vida en las manos de Dios. Señor, tú diste tu vida por mí, pues la mía te pertenece y yo te la quiero entregar. Yo quiero pelear la batalla. Obviamente hay batallas que son terribles,
Pero una de las cosas que pasaban en las batallas, eso lo leí en el libro de los jueces, cuando Dios llama a Gedeón y le dice, bueno, vaya a ver papá a pelear, vaya con sus fuerzas. Y el hombre comienza a mirar su condición y comienza a decir, no, yo no puedo, yo soy el más pequeño en mi familia. Y el Señor le dice, vaya que yo voy a estar con usted. Y el hombre le pidió una cantidad como de pruebas para saber si era Dios el que estaba hablando con él, que le confirmara unas confirmaciones. Bueno, ya Dios lo convenció y el hombre fue y preparó un ejército. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, son muchos. Diga, párese acá, y esa era una ley que había en Israel. Cuando salieran a la guerra se tenía que levantar uno de los capitanes y decir, bueno, ¿quién de aquí es miedoso? ¿Quién es cobarde? ¿Quién es pusilánime? Y el hombre dijo eso y se fue más de la mitad de la gente. Entonces la Biblia dice que los primeros en ser lanzados al agua de fuego serán los cobardes. Y Dios nos está despertando hoy a ser valientes en Él. Lo que hablábamos en las predicaciones pasadas es que Dios quiere transformarnos. Y obviamente que van a haber cosas que van a doler y nos van a dar miedo. Pero Dios quiere gente valiente, esforzada. El Señor le dijo a Josué, yo lo llamo a usted a que sea valiente, no tema ni desmaye. ¿Para qué? Para poner por obra todos estos mis mandamientos que yo les mandé a ustedes por parte de Moisés. Y entonces harán prosperar su camino y todo les saldrá bien. ¿Qué queremos nosotros para nuestra vida? ¿Derrotas, fracasos? Dios tiene la garantía, Dios tiene el conducto regular. La palabra de Dios dice en un lugar que no me acuerdo ahorita, dice que el que conoce a su Dios se esforzará. Josué ya conocía a Dios. La Biblia dice que era el ayudante de Moisés y que él se quedaba allá en el tabernáculo para ver la gloria de Dios. Esa es la diferencia entre conocer a Dios y creer que uno conoce a Dios. ¿Que van a venir momentos duros? Sí, claro que sí. El Señor Jesús decía que en el mundo tendremos aflicción. Eso es lo más seguro. Yo hablaba con mi hermana estos días y yo creo que muchos coinciden en esto. Cuando uno se acerca a Dios, se levanta el diablo a darle con toda. Tenemos problemas con las mujeres, le pasan las mujeres ahí mostrando la cola. Pero podemos echarle la culpa a esas cosas. No, lo que Dios quiere es que usted diga, no más con esto, yo quiero a Dios. No más de 30 años ahí sentado escuchando palabra de Dios. Yo quiero ir a servirle a Dios. Amén. Yo quiero que Dios me use a mí. Y yo quiero que Dios convierta mi alma. Hace 8 días hablábamos de no conformarnos a los deseos de este mundo. ¿Y cuáles son los deseos de este mundo? La Biblia dice que son los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Y los podemos ver por toda parte. Pero no, lo que no debemos hacer es verlos en nosotros. Esa es la batalla todos los días. Yo le decía a mi hermana, la lucha en Dios es una lucha a muerte. Usted haga de cuenta que alguien viene a quitarle su vida. ¿Y usted qué va a hacer? Yo diría, no tengo hijos, tengo esposa. Además, lo que Dios ha dicho de mí no se ha cumplido todavía. Entonces yo me pararía fuerte a defender mi vida, ¿no? ¿Cuántos aquí han tenido una pelea hombre a hombre o mujer a mujer? Uno tiene que pararse y pelear. La Biblia habla de que hubo una guerra en Israel y un hombre convocó a la gente y le dijo, bueno, párense a pelear por sus mujeres y por sus hijos. Ahora, la pelea de nosotros es por la salvación de nuestra alma. ¿Cómo vamos a permitir que las cosas que hay en nosotros nos gobiernen y nos sujeten a pecar contra Dios, a desobedecer contra Dios? No podemos permitir esas cosas. Entonces esa es la pelea que hay que dar. Yo no sé cuántos les gustan las películas de acción. Obviamente en las películas de acción la mayoría de veces siempre ganan los gringos, que son los protagonistas de las películas. En las películas los tratan a hacer ver como los superhéroes que superan las normas naturales, la ley de la gravedad, la ley de la física, de la velocidad. Todas estas cosas las superan ellos en las películas. Y hacen unas cosas que son ficticias, obviamente. Pero en las películas siempre muestran escenas donde ellos arriesgan su vida y los van a matar y les dieron un tiro y les dieron otro. Pero ellos van hasta allá y matan a los malos y quedan ellos malheridos, pero salvan sus vidas. Y la pelea de nosotros es por nuestra alma. Amén.
Ahora, hay una cosa que Dios es impresionante y es un Dios tan amoroso que Él nos garantiza la victoria. Dice la Biblia que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Pero la confusión nuestra es que nosotros queremos ser vencedores por nosotros mismos. Y es una condición tan humana que la vemos en todas partes, en todas las situaciones. Muchas veces lo que dice la palabra dice que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a hacer prosperar en todo. Pero ¿qué decimos nosotros? No, pero es que hasta que Dios venga, no, qué pereza, yo voy a estudiar una carrera y voy a hacer plata con lo que yo sé hacer. Vaya a ver si esas cosas lo acercan a Dios o lo alejan de Dios. Toda la inspiración de estos hombres que participaron en la escritura fue dada por Dios. Y en el caso de Gedeón, dice la Biblia que Gedeón tuvo 70 hijos y que la gente quería que lo gobernara. Y el hombre dijo, no, yo no los quiero gobernar, que los gobierne Dios. Él tenía la mirada puesta en otras cosas, no quería gobernar. Y el pensamiento de Dios es totalmente diferente al nuestro. ¿Cuál es el pensamiento del ser humano? Gobernar sobre las personas. Tener un capital demasiado grande y vivir una vida sin preocupaciones, de vacaciones todo el tiempo, de placeres todo el tiempo. Pero ¿qué dice Dios? El que se quiera hacer mayor que ustedes tiene que hacerse su siervo, servir. Y no estamos hablando de barrer, trapear, lavar la loza y arreglar la casa. De servirle a Dios, predicando su palabra, orando por las personas. En la escuela de mi hijo hay un señor que está enfermo, el hombre, yo le estoy hablando del evangelio al tipo. Y pues yo creo que el hombre, a pesar de ser un adorador de la Virgen porque es un boyaco, algo entró en ese corazón. Y ahorita el hombre está por allá en cuidados intensivos porque le salió como un tumorcito en la cabeza. ¿Cuál es el deseo de una persona que ama a Dios y quiere buscarlo? Ir a servirle. Yo le dije a la señora, a la esposa, yo le quiero preguntar a usted si es posible ir a orar por ese hombre. Don Pedro se llama. Y ella quedó como, porque pues allá en la escuela solo se habla de fútbol, o solo se habla de negocios. Yo mantengo por allá en un lado solito porque hay muy poca gente con la cual se puede hablar de Dios. Alguna vez hablé con él y pues ella no sabía. Dijo, ay no, sí, pues espéreme, yo miro a ver si se puede, porque ha estado muy malito. Yo le dije, es el momento de buscar a Dios. Todo el tiempo es momento de buscar a Dios, pero hay situaciones neurálgicas, decía el pastor. Hay situaciones que lo obligan a uno a buscar a Dios. Les quiero pedir el favor de que no se duerman, por favor. ¿Vale? Hagan el esfuercito. Busquemos el Salmo 130. Ahí detrás suyo hay un cuaderno, Santi, ¿me lo puede prestar? Álcelo. No, cuaderno, cuaderno. Con un esfero. No sé quién me lo quitó de acá. ¿No? Busquemos el Salmo 130. Perdón, Bueno, el título es ¿qué tanto conoces a Dios? Dice en el Salmo 130. A mí me gustan mucho los salmos porque hablan, profetizan mucho sobre el Señor, pero también muestran la condición del ser humano, ¿no? Pero muestran, aparte de todas estas cosas, muestran la confianza y la fe que debe tener un hombre que conoce a Dios. Porque los salmos hablan de situaciones neurálgicas, como lo estamos hablando. Situaciones que nadie lo puede salvar a uno, solamente ir uno a postrarse allá delante de Dios y pedirle a Dios que lo ayude. La mayoría de salmos son escritos por el rey David, ¿no? Y muestran
de que a pesar que fue un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, tuvo dificultades. Hay una canción muy bonita que habla del Salmo 3, la canta Paul Wilbur, y él comienza como a narrar un poco en la introducción, comienza a decir que el rey David fue un hombre que amó a Dios, pero eso no lo eximió de dificultades en su vida. El hombre tuvo unas dificultades terribles, y uno pensaría, yo solía pensar, bueno, el rey David era un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios, pero el hombre llegó a ser un homicida, llegó a ser un adúltero, llegó a matar una cantidad de gente que cuando él le dijo a Dios, le dijo al profeta Natán, yo le quiero construir una casa a Dios, porque nosotros estamos en un palacio aquí muy bueno, pero el Señor está habitando entre una carpa. Y fue un pensamiento lindo de parte del corazón de David. El hombre le quería dar lo mejor a Dios porque tenía un corazón conforme a Dios. Pero fue un corazón que también pecó, que también hizo lo malo, que también estuvo en dificultades. Y ahí se cumple la palabra de Dios cuando dice que en el mundo tendremos aflicción. ¿O a quién aquí no ha sufrido? Y como dice la Biblia, no hemos sufrido hasta la sangre por causa, combatiendo contra el pecado. No hemos llegado a ese punto, ninguno de los que estamos acá, yo creo. No conozco sus vidas, pero sufrir por la causa de Cristo, según la palabra, hace que seamos fortalecidos. Amén. Y además de que tengamos una gran exaltación de parte de Dios. La Biblia tiene, en Hebreos dice que habla en el pasaje de una gran nube de testigos. Y que son los que nos están viendo a nosotros. Pero con esa gran nube de testigos podemos ver la fidelidad, el amor de los hombres hacia Dios, pero también el amor de Dios hacia los hombres. Hombres que expusieron sus vidas. Y alguna gente dirá, alguna gente que tal vez no conoce a Dios dirá, pero es que es injusto que yo tenga que morir por causa de Cristo. Y el que conoce a Dios dirá, es justo, porque Él murió por nosotros. Él derramó hasta la última gota de sangre. Y de una forma admirable. Yo cantaba esta canción y empezando leímos el Salmo 32. Y habla el Salmo 32 de que Dios nos rodeaba con cánticos de liberación. En otra parte dice la Biblia, pero ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Qué somos nosotros para que el Señor mismo haya venido y nos esté rodeando todo el tiempo con sus cánticos de liberación, acordándonos que Él nos ama y que entregó su vida por nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿O qué le damos nosotros a Dios para que Él haga eso por nosotros? Lo único que podemos darle es admiración y decir, eres digno de recibir lo mejor. ¿Por qué? La gente injusta dirá, no, pero a toda hora de humillándose uno, Él es digno de que nosotros le demos lo mejor porque Él nos dio lo mejor a nosotros. La Biblia dice, su único hijo. Y por encima de eso no había más precio para pagar, ese era el máximo precio. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, comenzamos a obrar como los hombres que entregaron su vida por Dios. En una escala mucho más pequeña, comenzamos a obrar como Dios obró por nosotros, entregando la vida de Jesucristo por nosotros. Pero a veces solemos olvidar cuál debe ser el comportamiento de un hombre de Dios. Amén. Todos los hombres de Dios sufrieron y padecieron cosas. Todos los hombres de Dios tuvieron momentos difíciles. Ayer hablaba con una señora y le decía, escuchado también por el pastor, los mejores hombres de los que habla la Biblia, como Elías, como Moisés, desearon morirse en algún momento. Desearon que Dios les quitara la vida porque la cosa estaba difícil. Moisés, imagina aguantándose, eran como 2 millones, ¿sales? De personas malas, perversas, depravadas, que vieron la gloria de Dios. Personas a las que se les apareció el ángel de Jehová y les hablaba. Y no quisieron cambiar su condición. El hombre se sintió frustrado y le decía a Dios, mejor quítame la vida. Y el profeta Elías también llegó un momento a decirle a Dios, quítame la vida, ¿para qué quiero yo vivir? Imaginen el punto al que un hombre de Dios que conocía a Dios tiene que llegar para que diga esas cosas. Podemos decir que es una falencia en el carácter porque el Señor Jesús en ningún momento dijo eso, ¿no?
Entonces se ve el carácter humano ahí. El carácter de Cristo lo lleva a uno ahí, allá, hasta donde Dios lo quiera llevar. A cargar la cruz. La Biblia dice, si le piden que lleve carga por 1 milla, vaya 2 con él. Ese es el carácter de Cristo, más allá. El profeta Jonás también le decía al Señor, y me pareció una cosa tenaz, porque Dios lo mandó a hacer la obra, y el hombre se estaba oponiendo a que Dios salvara, en cierta manera se estaba oponiendo a que Dios salvara a Nínive. Y estaba bravo con Dios porque Dios salvó a Nínive. Le decía, mejor mátame, ¿para qué quiero yo vivir? Es algo como tan carnal, como tan humano, que se opone al plan de Dios. Amén. Pero entonces los que conocen a Dios, ¿qué hacen en sus momentos de dificultad? Clamar a Dios. Vamos al Salmo 130, ¿sí? Dice, esperanza en que Jehová dará redención. Yo le quiero preguntar a ustedes para que lo mediten ahí. ¿En qué esperamos nosotros? Salmo 130. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Mirándolo a gran escala aquí en nuestro país, Colombia, ¿cuál es la esperanza de hoy? Que es un día de votaciones, que la gente tiene que elegir un hombre para que gobierne sobre ellos. ¿Cuál es la esperanza? Esperamos a un hombre que tiene sus principios rebeldes contra Dios. O esperamos a un hombre que de pronto no tenga experiencia en muchas cosas. Y el tema es que se habla de que este tiene esto y de que este tiene lo otro. Y en estos días se habla más bien de que este es un tipo que tiene este escándalo y este del otro. ¿Cuál es la esperanza de nosotros los hombres? Sea cual sea que gobierne, si lo hace sin Dios va a errar. Amén. Y sea cual sea que gobierne, vamos a tener que seguir trabajando. Vamos a tener que seguir clamando a Dios para que nos salve a nosotros y a nuestras familias. Y cualquier reto diario que tengamos nosotros, tenemos que llevarlo allá a la presencia de Dios. Señor, provéeme para mis gastos, para los de mis hijos. Señor, provéeme sabiduría para manejar a mis hijos, porque es que están entrando a la adolescencia y yo ya no sé qué más hacer. Ya la vara como que no les entra. Pero tú sí, Señor, ahí están. Que tú te encargues de ellos. Y para tantas otras cosas, ¿no? Dificultades con la salud, dificultades con la pareja, dificultades en el campo laboral, tantas dificultades. Ahora, bueno, hay cosas que son externas, las de adentro de nuestra alma, donde nosotros tenemos que reconocer que estamos presos de muchas cosas, que sabemos a conciencia que es pecado y que hemos dado la batalla con nuestras fuerzas y no hemos podido vencer. Todas esas cosas tienen que llevarnos a nosotros a la cruz, a los pies de Jesús. Señor, he luchado tantos años con este pecado y no he podido. Pero ¿qué dice la Biblia? El que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar. Amén. Amén. Dice, cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Bueno, podemos comenzar a mirar el versículo primero, y habla de lo profundo, habla de un estado o de un sitio en el que puede estar una persona. La Biblia describe lugares profundos, también lo describe a Jonás cuando estuvo en el vientre del gran pez. Y la Biblia habla del Señor Jesucristo cuando estuvo en las partes más profundas de la tierra. De hecho, cuando Jonás estuvo en el vientre del gran pez, es una profecía de cuando el Señor estuvo en las partes más profundas de la tierra, en el infierno. Algunas sectas hablan de que no hay infierno, de que no existe el infierno.
Y de eso también hay que hablar en medio de la predicación del Evangelio, del castigo. Porque si hablamos solo de amor, la gente no tendría una corrección, no tendría un temor tampoco. Entonces dice ahí que de lo más profundo, el escritor aquí clama a Jehová. Dice, cuando clamamos a Dios de lo profundo podemos entender dos situaciones, momentos de angustia donde nos encontramos en estrecho. Dice, desde el fondo de nuestro corazón. La Biblia nos habla de momentos neurálgicos en los que el pueblo de Dios se encontraba en momentos angustiosos por causa de los enemigos o por causa del pecado. Habían muchas situaciones donde Israel era preso de los enemigos. Cuando el Señor quiso sacar a Israel de Egipto, ¿qué pasó? Se levantó Faraón y comenzó a oprimir al pueblo, a oprimirlo. Y habla la Biblia de que el pueblo clamó a Dios. Y Dios escuchó el clamor de Dios, del pueblo, porque estaban siendo oprimidos. Y al ver las situaciones cotidianas o las situaciones que nos han esclavizado por años, podemos entender que hay una condición que nos somete a buscar la palabra de Dios, a buscar la dirección. Pero Dios tiene su orden correcto, ¿no? En ese momento había esclavitud en el pueblo de Israel. Y cuando nosotros podemos entender que en nuestras vidas hay esclavitud, hay cosas que nos atan y no nos quieren dejar avanzar con Dios. Hay cosas que hemos acumulado por años. Tenemos que clamar a que Dios rompa esas cadenas, a que Dios coja a los enemigos y los corte. Y Dios está dispuesto. La Biblia dice por ahí en Éxodo 2 que el Señor escuchó el clamor de su pueblo. Para a todos los que han estado en situaciones así y creen que Dios no los escucha, creen que Dios no escucha la oración, Dios dice que Él escucha el clamor de su pueblo. Él está atento. Yo quiero que miremos el Salmo. Que se me perdió la cita. Salmo 34:15 dice, vamos a buscarlo para que lo podamos leer bien. Salmo 34:15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Este es el Dios al que debemos seguir, amén. Pero como toda la palabra de Dios también tiene, lo diría el pastor Mauricio, tiene cláusulas. Amén. Yo en estos días hablaba con una señora de edad de fútbol. Y en lo cotidiano uno escucha hablar a la gente cuando está como en un momento de decisión o en un momento de expectativa. El ser humano dice que se haga la voluntad de Dios. Pero cuando uno va a mirar a profundidad la vida de las personas que dicen eso, si es verdad que se hace la voluntad de Dios o no. La señora que me decía eso es una señora groserísima. Entonces, cuando hay un partido eso comienza a tratar mal al árbitro y yo me hago por allá lejos porque pensarán que uno está ahí con ella apoyándola en sus groserías. Y eso pasa con nosotros, tenemos un corazón sucio, unos pensamientos sucios, no purificados por Dios, no sometidos a Dios. Tenemos ira, contienda, chisme, homicidio. Y decimos que se haga la voluntad de Dios. ¿Será que es verdad que la voluntad de Dios se hace en la vida de estas personas? Pero entonces, ¿qué dice aquí el Salmo 34? Dice en el 15, los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Cuáles son los justos? Los que son justificados por Dios. Pero ¿en qué se ve esa justificación? En un cambio de vida, en una vida puesta en las manos de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Esos son los que son justos, justificados por la sangre de Jesús, justificados porque tienen el Espíritu de Dios adentro y comienzan a hacer las obras de Cristo. Esos son los justos. ¿Y qué dice la Biblia?
Hubo una ocasión donde el Señor Jesús sanó a un ciego y el ciego fue interrogado por los fariseos. Entonces los fariseos le decían, nosotros sabemos que ese hombre es pecador porque no guarda el día de reposo. Y el ciego les comenzó a predicar y a decirles, si es pecador, yo no sé, yo solo sé que él me sanó. Además, Dios no oye a los pecadores. Entonces, está declarando la Biblia que Dios oye la oración de todos, pero de todos sus santos, de todos los justos. Amén. Entonces dice aquí que los ojos de Él están sobre los justos y está atento en sus oídos al clamor de ellos. Dios está atento, está esperando, uy, ¿quién me va a orar hoy? Pobrecitos mis hijos allá padeciendo necesidades y sufriendo. Pero como yo soy justo, no puedo hacer más de lo que ya hice. Estoy esperando que ellos vengan acá, porque es que yo tengo la bendición para ellos. Yo tengo la solución para sus hijos. Yo tengo la solución para su hogar. Pero como Dios es justo, no puede pasar por encima de su justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sabiendo, conociendo que Dios está atento a las oraciones, pues ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice aquí el Salmo 130. Cuando estemos en la angustia, clamar a Dios, clamar a Dios. ¿De cuántas situaciones lo ha sacado Dios a uno? Don Ramirito, que le gusta la oración. ¿Cuántas personas Dios ha mandado para que le ayuden a uno? Yo tengo muy presente una vez que fuimos a un bautismo y quedamos varados. Comenzó Don Ramirito a orar. Señor, manda un ángel aquí que nos arregle este carro. Y llegó un señor de por ahí en un carro y nos desvaró. Exacto, eso es lo que tenemos que comprobar. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido por mano de otra persona? En respuesta al clamor. El conducto regular que Dios ordena es que comencemos a vivir como a Él le gusta para ser justificados y a clamar. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas sus peticiones con ruegos, con acción de gracias. Eso es lo que Dios quiere. No dice la Biblia que Dios sabe qué cosas tenemos necesidades antes de que le pidamos, pero es necesario que oremos y le pidamos a Él. Oremos, Señor, me pasa esto, me pasa lo otro. Una de las cosas que me parece muy, muy chévere de la vida de algunos siervos es que ellos andan por la calle caminando con Dios, trotando con Dios. Lavar la loza con Dios es una cosa muy chévere. Yo a mi hijo Matías estamos como en esa formación y a él le da una ira, una rabia lavar la loza. Y hay mucha gente que no le gustan esos oficios porque creen que la gente los hacen ver indignos. Pero yo a veces me pongo a lavar la loza y a hacer el almuerzo ahí y pongo una predicación, pongo alabanza y son tiempos maravillosos donde Dios le habla a uno. Son cosas muy lindas. Pues todo lo que dice la Biblia, que todo lo que uno haga, hágalo como para Dios y no para los hombres. Y hay muchos beneficios. Primero, usted va a tener feliz a Dios porque lo va a hacer con excelencia. Y segundo, usted lo va a hacer con alegría porque está ahí y Dios le va a revelar cosas y le va a acordar de cosas. Y le va a decir que lo ama y va a querer corregir su mal comportamiento, su mal carácter. Y son tiempos preciosos. Cuando usted se da cuenta ya está todo hecho y su corazón está feliz. Su corazón está ardiendo porque la presencia de Dios está ahí. Amén. Eso es hacer las cosas con entendimiento, comprendiendo que Dios está en el asunto y que debemos agradarlo a Él. Entonces, mirando todos estos salmos, los salmistas pasaban por momentos difíciles, los profetas pasaban por momentos difíciles. ¿Y cuál era la situación inmediata que se hacía? Señor, aquí estoy, aquí está la situación. Esto está imposible, esto está difícil de llevar. Pero yo confío en ti, yo creo en ti. Esa era la confesión del Salmo, ¿no? El momento difícil, el momento de confesión donde sabe el hombre que Dios tiene el control y el momento donde Dios trae la libertad, donde Dios trae la respuesta. Pero es necesario cumplir una cantidad de parámetros que Dios le exige a uno. Primero que todo, andar en justicia. Alguna vez predicó el pastor y decía, si yo le pido a Dios que me haga justicia y yo estoy mal, es muy posible que yo pague ahí dentro de medio esa justicia que Dios trae. La Biblia dice que Dios manda a marcar a sus escogidos. Pero ¿qué tal si yo le clamo a Dios y la marca del Espíritu Santo no está en mí? Como pasó en Egipto. ¿Qué hizo el Señor?
mandó al ángel para que destruyera todo primogénito. Pero el que no está dentro de su casa con la sangre del cordero en la puerta, podía llevar el castigo también. Eso es. Justificados por la sangre de Cristo estaban ahí esos israelitas. Y sobre ellos no hubo daño. Ninguna plaga los tocó. Pero el cuidado que uno tiene que tener es andar en justicia. Y yo creo que el Espíritu Santo lo apercibe a uno. Estás mal en esto, estás mal en lo otro, estás gritando, estás acusando. Le pegaste a tu hijo cuando yo tengo misericordia contigo. También a veces pasa, no le estás dando la corrección que se merece. Dice la Biblia que el que retiene el castigo a su hijo lo hace bastardo, lo aborrece. Esas cosas pasan cotidianamente. ¿Cómo hace uno para que un niño se calme? Ay, tome la tablet, papi, tome el celular. Lo rompió, ay, toca comprarle un celular para el niño y uno para mí porque ya son dos los que ha roto. Esa es la solución que nosotros le damos. Que el niño no quiere ir a entrenar hoy porque me ha pasado a mí como papá. Bueno, hermano, Dios le está proveyendo. Si usted desperdicia esas cosas, entonces ¿qué? Usted le tiene que dar cuentas a Dios. Dios mandó la provisión, la desperdiciamos. A mí me ha pasado. Cuando yo viví una vida sin Dios y que tenía un trabajo bien próspero, cogí esa plata para hacer lo que no convenía. Y Dios le da a uno unas lecciones donde uno aprende, Señor, perdóname, todo lo que hice mal sin ti. ¿A cuántas personas dañé con la bendición que tú me diste? Pero Dios es bueno y nos perdona cuando existe un arrepentimiento en el corazón. Amén. Entonces entendemos que el oído de Dios está atento. Yo sé que mi hijo está mal, pero yo no le puedo dar lo que él necesita si él no viene a mí. Ese es el conducto. Yo ya mandé a mi hijo, él ya pagó, él ya abrió el camino, rasgó el velo para que ustedes vengan a mí. Yo ayer hablaba con mi papito y le decía esas cosas. Le decía, uno ha vivido muchos años sin Dios y está necesitado de una cantidad de cosas que las tiene Dios en su mano. Pero Dios no le puede decir, bueno, usted me ha pedido tantos años por esto, tome, porque su corazón no está enderezado. Yo le decía a él, imagínese donde Dios viniera y le dijera, tome usted unos 800 millones de pesos, mira cómo puede financiar las cosas, las deudas, montar una empresa, hacer lo que necesite hacer. Pero póngase usted a pensar que ese hijo al que usted le da toda esa plata es un tipo adicto a los prostíbulos, a la droga, al alcohol, y que todo lo que haga esa persona en medio de su inmadurez ponga en riesgo su vida y la vida de los demás. No puede Dios darnos lo que estamos pidiendo cuando andamos en injusticia. Ese no sería el derecho. Dice la palabra, ¿será injusto Dios que da castigo? De ninguna manera. Porque de qué otra manera Dios castigaría a los malos, a la gente. Entonces tenemos que andar en justicia, haciendo las cosas de Dios, teniendo claro que cuando hacemos las cosas de Dios, Dios va a poner la provisión. Me alegra mucho lo que está pasando con mi hermano Cristian ahorita. El hombre está dando pasitos hacia Dios. Y yo le decía esa noche a mi papá, posible que usted no sepa qué es lo malo y lo bueno, aunque hay gente que no lo sabe. Pero ya teniendo una claridad de lo que Dios es y de lo que Dios quiere que nosotros seamos, tenemos que comenzar a dar pasos. Y Dios es hermoso porque Dios no pone una carga que nosotros no podamos llevar. Yo le decía a él, es como cuando un niño está aprendiendo a caminar. El niño comienza a dar pasos y el papá está ahí, listo. Eso quiere Dios con nosotros. Dios no quiere, le decía yo a mi papá, tal vez que usted sea mañana un predicador. No, todo lleva su proceso. Pero el hecho de que una persona tenga un corazón dispuesto para Dios es un terreno donde el Señor va a poner la semilla pequeña y después va a dar un fruto inmenso. Entonces es eso, andar en justicia. De los que están acá, ¿cuántos no han escuchado el Evangelio? ¿Cuántos no han escuchado lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada? ¿A cuántos Dios les ha hablado y los ha ministrado? Ahora, ¿cómo nos hemos acercado nosotros a Dios? ¿Lo que nosotros somos o lo que Dios nos ha dicho que Él quiere que nosotros hagamos? Cada 8 días con un arrepentimiento nuevo. O más bien viniendo aquí con alegría a traerle un fruto agradable a Dios.
Yo he sentido la alegría del Señor y he percibido como la sonrisa del Señor Jesucristo en algunos cultos en los que hemos estado. Sentir uno que le agrada a Dios la alabanza que nosotros levantamos. Obviamente Dios nos perdona cuando nos humillamos, ¿sí? Pero es más bien como encaminarnos a lo que es justo y a lo que le agrada a Dios. Eso es lo que hace un hombre que conoce a Dios, ¿no? Alguna vez lo predicaba el pastor Mauricio y hablaba de Caín y de Abel. ¿Quién conocía el corazón de Dios? Abel. Y el otro creía que conocía a Dios, pero no era así. ¿De quién se habla todavía en la palabra? De Abel, porque fue un hombre que marcó el corazón del Señor. Y me impresiona la Biblia cuando dice que la sangre de Abel clama para que Dios haga justicia. Eso es algo impresionante, imagínate, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Imagínense, si la sangre clama a nosotros, ¿cuánto más que tenemos la sangre de Cristo adentro? La palabra de Dios dice que nosotros mismos dentro de nosotros clamamos para que lo de Dios se manifieste en nosotros. Amén. Dice aquí entonces, de lo profundo está en una situación difícil el hombre, como a todos nos pasa. ¿Y cuál es la diferencia entre un hombre que conoce a Dios y otro que no? Ir a que Dios le solucione su problema, ir a que Dios le ayude. ¿Cuál es la diferencia de un hombre que no confía en Dios? Uy, tengo una deuda ahora que gota a gota me tiene que resolver este problema. Voy a empeñar el televisor, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. De los más malvados, voy a atracar porque aquí no hay trabajo, yo voy a hacerlo como sea, tengo que ir a darle comer a mis hijos y todas estas cosas. Voy a ir a sicariar. A eso ha caído la humanidad, a secuestrar. Vean el caso que pasó en estos días del hombre que fue y mató a la cuñada por la venta de un carro. La codicia lo llevó al hombre a desaparecer a la cuñada. Vean el hombre que mató al hermano y a la mamá. A esas cosas nos llevan a estar uno en un desconocimiento, en una ignorancia de Dios. Y la palabra de Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. El pastor lo explicaba de una manera más detallada diciendo que la palabra ignorancia a veces suena fuerte, ¿no? Para los que somos sensibles y no nos pueden decir nada. Es que usted es un ignorante. Bueno, a veces las palabras se usan como con un ladrillo ahí encubierto, ¿no? Como las usemos nosotros. A veces las usamos para ofender, para lastimar. Pero mirándolo profundamente, sí somos ignorantes, como decía el pastor el viernes, porque ignoramos muchas cosas. Usted puede ser maestro en un área de alguna cosa, de alguna profesión, pero ignora muchísimas otras. Y él lo ponía el ejemplo como el derecho. Él fue un abogado y el derecho tiene muchas ramas, pero hay gente que se especializa en unos temas. Cuando usted se especializa, se demora muchos años en aprender de ese tema, pero los demás temas los ignora. Entonces la palabra ignorancia no es para ofender, sino más bien para persuadir a la gente que ignoramos muchas cosas de Dios. No las sabemos, no nos las sabemos todas. Cuando hay un hombre orgulloso, que es bien soberbio, y hay algún tema en la mesa para hablar, ese hombre orgulloso cree que sabe todos los temas. Hay gente que es molesta porque cuando hay una conversación de algo, se la sabe todas, y cambiamos de tema y se la sabe todas, y siempre quiere sobresalir sobre los otros. De nosotros tiene que salir humildad y reconocer que hay muchas cosas que ignoramos. De Dios hay muchas cosas que ignoramos, pero el Señor está presto a que lo conozcamos. Amén. Y una cosa preciosa de Dios es su fidelidad. Él está presto aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Está más atento. Está ahí. Como el papá que está esperando que el niño dé pasos ahí. Y si se cayó, bueno, levántese. Y tal vez si hay consuelo, obviamente en el Señor hay consuelo. Pero no puede haber frustración, tiene que seguir caminando. Porque es un bebé que tiene que crecer y volverse un hombre. Nosotros a veces hablamos de niños grandes, que hay papás que el niño tiene 4, 5, 6 años y le licúan la comida porque el niño no puede masticar. Bueno, hay veces que la gente se enferma y es justificable. Pero hay papás que queremos que nuestros hijos no sufran y es algo que está mal. No lo podemos ver desde el lado perverso, que sufra porque a mí me tocó sufrir. No.
El sufrimiento trae una transformación, de la misma manera que Jesús dice que es necesario que la semilla caiga a tierra y muera, porque si muere llevará fruto. Pero si no muere, va a quedar solita por ahí, seca. Hay que comprender que ese sufrimiento que nos trae la vida tiene que tener una formación de carácter. Además, la Biblia dice que van a haber diversas pruebas, pero no es necesario tampoco que nosotros enfrentemos todas esas cosas. Depende del corazón también de las personas. Si usted tiene un corazón duro, como una roca, el martillo está para la roca. La palabra dura de parte de Dios está para ablandar su corazón. Y no quiere decir que Dios sea malo, quiere decir que Dios está interesado en su corazón. Pero al que es manso, Dios lo trata con cariño. Venga, mijito, tráigame allí esa agüita, un vasito de agua para tomarme aquí una pastilla. Tráigame las chanclas, tráigame esto, tráigame lo otro. Y hay muchachos que están ahí solícitos. Como lo estaba Isaías cuando el Señor dijo, bueno, ¿a quién vamos a enviar? Que dijo Isaías, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué hizo Cristo? Vino por nosotros. Esos son los corazones que le agradan a Dios, los que lo conocen a Él. A mí a veces me sorprende mi hijo porque yo estoy haciendo alguna cosa y el hombre sabe cuál es el paso que yo voy a dar. Él sabe, mirando la situación, mira, yo, sí, eso le iba a decir, que me trajera eso. Eso es un hombre que conoce a Dios. Y sabe qué es lo que quiere Dios y está atento a lo que Dios dice, a la corrección. Nosotros en nuestra debilidad y en nuestro rencor creemos que la corrección de Dios es para lastimarnos, ¿no? La corrección de Dios es para formarnos como hijos. ¿No dice eso la Biblia? No desprecie la corrección de Dios. El hombre corrige a su hijo que ama, para que su alma no se pierda. Y así Dios también nos corrige a nosotros. Entonces, conocer a Dios conlleva una vida de entrega, aún en los momentos más críticos. Este salmista dice que de lo profundo, en el momento más difícil que él estaba, él clamó a Dios. Él supo cómo dirigirse a Dios. Él sabía dónde estaba la solución a su problema. Amén. Y la Biblia está llena de estos testimonios. El Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y tú quieres, que es un paso de confianza impresionante. Dice, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya vimos en el Salmo 34 que el Señor está atento ahí a la oración de sus santos. Quiero que miremos en Apocalipsis. ¿Dónde está la cita? ¿Dónde la escribí? No encuentro la cita. Bueno, vamos a buscarla. Creo que está en Apocalipsis 6. Para que aquel que piense que el Señor no lo escucha, que en los momentos difíciles Dios cierra sus oídos, tenemos que entender que Dios está ahí atento, ¿sí? Pero hay que hacer una oración como a Dios le agrada, ¿no? A veces llegamos ante Dios reclamándole cosas y llenos de rabia. Los que hallan la respuesta de Dios son los que entran humillados delante de la presencia de Dios, reconociendo que, Señor, no hice como tú me mandaste, Señor amado, la embarré. Ay, se me perdió la cita, les ayúdame a buscar cuando el Señor toma el rollo y aparece el ángel con la copa. Sí, creo que es ese, ¿cierto? Sí, 5.1, el rollo y el que me dijo.
Sí. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí están acumuladas. Yo entendía leyendo esta palabra hoy que hay un tiempo, que tenemos que esperar un tiempo y esperar que Dios haga justicia. Todas las oraciones que nosotros hemos elevado a Dios, haciendo su perfecta voluntad, están allá en esa copa. Hay cosas que Dios responde aquí en la tierra inmediatamente, pero hay algo especial que Dios tiene preparado en esa copa para el momento en que Él venga a ejecutar su justicia. Todas las injusticias que ha sufrido la humanidad y por las cuales los santos claman están allá en esa copa, para que todo lo que Dios haga sea justo. La Biblia dice que la justicia, la venganza le pertenece a Dios. El apóstol dice, no se vengan ustedes, déjenle más bien lugar a la venganza de Dios. Va a haber un momento donde Dios va a tomar esas oraciones y va a dar el pago justo a todos los que nos afligieron, amén. Dice entonces aquí en el versículo 4, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esto es algo en lo que recurremos nosotros cuando pecamos, ¿no? Como una cierta condenación. A veces cuando caemos, el diablo viene y nos acusa. Y es algo que Dios quiere destruir. Comenzamos nosotros a pensar, pero es que ¿cómo me acerco a Dios si yo soy así, yo soy así? ¿Cómo va a hablar de Dios? Y el diablo ahí diciendo, ¿acuerdas de lo que hizo la semana pasada? ¿Acuerdas de lo que usted hizo qué noche? ¿Se acuerda que estaba viendo lo que no le correspondía ver? Esa es la acusación y esas cosas nos hacen apartar de Dios. Y el hombre está diciendo aquí, Señor, si tú miras los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Cuando hay condenación, eso nos destruye y nos separa de Dios. Pero el Señor ya pagó por los pecados. Por allá en 1 Juan dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Y lo he escuchado por parte del pastor, si usted pecó, inmediatamente vaya, pídale perdón a Dios. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir una vida así. Una vida, uy Señor, no, pero yo cómo voy a ir a cultos si ayer estaba haciendo lo que no debía, hablando lo que no debía. Y eso hace que la gente se oxide, se aparte de Dios. ¿Cuántas personas han llevado un matrimonio desastroso por no arreglar las cosas con Dios inmediatamente? 10, 20, 30, 40 años. Por no humillarse uno delante de Dios. Y es cierto, hermanos, que la Biblia dice que el pecado endurece el corazón. Pero cuando nos sometemos a esas cosas que el diablo pone en nuestra cabeza, esa acusación, se nos olvida que nuestra mirada está puesta en el que pagó por nuestros pecados. Y la Biblia dice, si Cristo murió por nosotros, ¿quién nos condenará? Entonces, estamos en condición de carne, cometemos errores, cometemos pecados, pero siempre está Dios dispuesto ahí. En el versículo 5 dice, en el 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hoy iniciamos el culto hablando del Salmo 32, de la dicha del perdón. Entonces vemos por un lado que el pecado nos condena, el diablo nos condena cuando pecamos, pero por otro lado podemos sentir la gracia de Dios cuando nos humillamos y pedimos perdón. A mí me ha pasado, hermano, no sé a ustedes, que el Señor es como si bajara y lo abrazara a uno y le diera un beso en la cabeza y le dijera, ya mi hijo, venga, levántese, yo lo amo, vamos a hacer las cosas bien. Y es una nueva oportunidad que nos impulsa a entregar nuestra vida a Dios. Amén. Eso lo podemos experimentar los que buscamos a Dios, la dicha del perdón, la alegría de saber que aunque somos viles, Dios tiene esperanza, nos cambia, nos transforma, nos perdona, nos enseña. ¿A qué vino el Señor? ¿Cómo vino el Señor a la tierra? Como un maestro, a enseñarnos cómo vivir una vida agradable a Dios. Amén. A enseñarnos que hay esperanza para los que creen en Dios. Busquemos Lucas 7:47, porfis.
Mirando este versículo, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Imagine la capacidad del Señor para perdonar a aquel que viene arrepentido. Este pasaje habla de la mujer que entró a una cena donde le habían invitado a Jesús y se postró a los pies a llorar a los pies de Jesús, a humillarse y a besar sus pies. Y el hombre decía, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está besando. El hombre prejuzgó así con su forma de pensar. Y el Señor le dice, bueno, ella ha hecho todas estas cosas y tal vez sí sea pecadora, pero por lo que ella ha hecho, estando a mis pies, honrándome, sus muchos pecados le son perdonados. Ahora uno puede ver que hay gente que Dios le ha perdonado unas cosas impresionantes. Y es gente que de verdad da su vida por él. Una cosa que atormentaba a veces al apóstol Pablo era esa, saber que él fue perseguidor de la iglesia. Saber que participó en el homicidio de mucha gente que amaba a Cristo. Nosotros vimos la película y en la película hacían entender eso, que él tenía como un peso por haber sido perseguidor de la iglesia. Pero vea a Dios cómo lo usó. Y dice la Biblia que él fue uno de los que más trabajó, pero no él, sino el Espíritu de Dios en él. Entonces hay que entender que cuando Dios nos ha perdonado, tenemos que amarlo. Esa debe ser la sensación, el sentimiento que tiene que salir inmediato de nuestro corazón. Dios ha sido bueno conmigo. Dios me ha rebajado unas palizas que me merezco, porque a veces uno se merece unos castigos terribles. Eso le decía al pastor que día que estaba ministrando, que él quedaba sorprendido de cómo aquí a la iglesia venía gente que él pensaba que Dios los iba a tratar duro por su comportamiento. Y decía, yo me quedo sorprendido, hermano, porque Dios los recibe con un amor impresionante. Dios los abraza, los ministra. Así es Dios amoroso con uno. Pero obviamente todo eso va a tener un tiempo de caducidad, porque si no damos fruto, imagine Dios todo el tiempo en esas, gire cheques y uno desperdícielos. Tiene que tener un fruto. Amén. Les decía aquí, el hombre que conocía a Dios que estaba escribiendo este salmo, decía, pero en ti hay perdón. Yo creo para mí, interpretando esta palabra, que no es la primera vez que el hombre se recibía el perdón de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha recibido a nosotros? Después de embarrarla, pedir perdón, embarrarla, pedir perdón. Este hombre sabía y había experimentado el perdón de Dios desde hace mucho tiempo. En varias ocasiones lo había experimentado. Y era un hombre que tenía conocimiento de que Dios es un Dios perdonador. Ya le había pasado algunas veces. Tal vez estaba en el hoyo por causa del pecado. Y así como el pueblo de Israel sabía que cuando estaba en aflicción y en angustia por causa del pecado, ellos sabían que había un Dios que los rescataba y clamaban a Dios y Dios venía y los libraba. Toda la Biblia habla de estas cosas. Ahora yo le digo, hay cosas que tal vez no estén bien delante de Dios en nuestras vidas, pero Dios está ahí. Y si usted sabe que Dios lo ha perdonado, también tiene que tener la seguridad y el conocimiento de que Dios lo va a perdonar si usted se humilla. Amén. Dice, para que sea reverenciado. Este es el acto de gratitud. Lo que hablamos ahorita de la dicha del perdón. Si usted sabe que Dios lo perdonó y lo recibió y lo quiere restaurar, ¿qué tiene que haber en su corazón? Un agradecimiento profundo, una adoración profunda. ¿Quién más puede perdonar pecados sino solo Dios? Le decían a Jesús. Pues Jesús también perdona pecados. Dice, pero yo a Jehová, espero yo a Jehová, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Aquí viene algo muy importante que tiene que haber en la vida de un cristiano, y es el conocimiento de la palabra de Dios. Esto lo hablaba también el pastor el viernes. El conocimiento que nosotros tenemos que adquirir de Dios. La palabra de Dios dice, redundando un poquito, el apóstol aconseja que more en abundancia la palabra de Dios en sus corazones. ¿Cómo conoce usted el corazón de Dios? ¿Cómo conoce usted a Dios? Nicodemo no conoció a Jesús como vino Jesús. Él decía, sabemos que Él es un maestro que viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales. Y el Señor le dijo, usted no puede conocer ni ver el reino de Dios
si no ha nacido de nuevo. ¿Qué hay que hacer para nacer de nuevo? La palabra de Dios, dice él, el agua y el espíritu. Nacer del agua y nacer del espíritu. ¿Qué es lo mandado a un hombre que busque a Dios? Devore la palabra, cómase la palabra de Dios, lea la palabra de Dios y camine en el Espíritu Santo. ¿Cómo va a estar el Espíritu Santo en usted? Porque usted guarda la palabra. Pero apártese un momento y lo verá que el Espíritu se aparta de usted. Y tenemos que empezar de nuevo. La Biblia habla de que no echemos de nuevo el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Hay que comenzar a habitar en el Espíritu, comenzar a vencer, comenzar a gobernar nuestro mismo ser. Dice este versículo 5 que también hay algo que tenemos que tener y es la fe. Hebreos 11 habla de que la fe es la esperanza. ¿Qué es la qué? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperar en Dios, esperar. Nosotros tenemos un gran privilegio de que podemos ver el cumplimiento de las bendiciones y de las promesas de Dios en la palabra. Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob y él lo cumplió. Podemos ver ese cumplimiento a través de la palabra. Pero lo que nos toca esperar a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues nos toca esperarlo. Pero ya con el conocimiento de que Dios cumple sus promesas. Amén. Y Dios cumple sus promesas para aquellos que lo esperan. David pudo ver la gloria de Dios, pudo ver el favor de Dios. Y lo confesaba, ¿no? Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra, y en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Era un hombre que conocía a Dios. Amén. Era un hombre que sabía que Dios iba a llegar. En contraste con la Biblia hay una historia de un hombre muy cercano al rey David, y ese hombre era Saúl. Dios le había dicho por medio del profeta Samuel que tenía que esperar para ofrecer el holocausto. Y el hombre tuvo muchos temores y no hizo lo que Dios le había mandado hacer. Entonces dice que él se esforzó y ofreció sacrificio, cosa que no le tocaba a él. No pudo esperar, no tuvo la confianza suficiente para esperar al varón de Dios. No tuvo la confianza suficiente para saber que el hombre iba a llegar y le iba a dar la victoria. Comenzó a hacerlo por sus propios medios, a la manera que él quería. ¿Y qué pasó ahí? Dios comenzó a cortarlo, a desecharlo, porque era un hombre que no confiaba en Dios, porque era un hombre que no obedecía a la fe. ¿Qué es la fe? Actuar en una palabra. Dios hizo la promesa y Dios va a cumplir. Eso le pasó a Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham y se la cumplió. Bueno, una entre muchas, pero una que como que pesa mucho es que Dios le había prometido un hijo cuando él estaba ya casi como para el ancianato. Ya estaba viejo, sus capacidades naturales no le daban para tener un hijo. Pero Dios es sobrenatural y le dio su hijo. También cometió un error, ¿no? De tomar a la sierva y hacerle un hijo. Pero Dios cumplió su promesa. Por encima de todos esos escaches y todas esas cosas, Dios cumplió su promesa. Amén. Entonces, ¿qué es lo mandado para la iglesia? Creer la palabra de Dios y esperar en Él. ¿Qué esperamos nosotros de un país que está a punto de ser gobernado por una persona como siempre lo ha hecho? Que ese Señor que suba nos arregle nuestros problemas económicos, nuestros problemas de educación, nuestros problemas de corrupción. Eso espera la mayoría del pueblo colombiano, que suba un hombre a solucionar una cantidad de maldiciones que tiene nuestro país. Cuando nuestra esperanza debe estar en Dios, en la palabra de Dios. Haga lo suyo, haga lo que Dios le mandó y Dios lo va a bendecir. Eso es lo que Dios hace. Mijito, ¿a qué lo mandé? Ay, no me hizo caso, no, usted no me sirvió, entonces venga otro para acá. Eso fue lo que Dios hizo con Saúl. Lo desechó porque no sirvió y se buscó uno conforme a su corazón, uno que sí amaba la palabra de Dios. David escribe en los Salmos, en tu ley está mi delicia y en ella medito de noche, de día y de noche. En eso tiene que estar la iglesia, sacándole el sabor a la palabra de Dios, deleitándose en las cosas de Dios y meditando en la palabra. Y sería algo muy inadecuado meditar en la palabra de Dios y hacer lo que a Dios no le gusta. No concordaría.
Entonces, ¿qué hace un hombre que medita la palabra de Dios, la lee de día y de noche y medita en ella? Comenzar a dirigir su vida por lo que a Dios le agrada. En eso hemos fallado tantas veces, pero Dios da nueva oportunidad. La muchacha me decía, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para creer en Dios? Y por allá en Hechos dice, arrepiéntase, crea en Jesucristo y bautícese. ¿Dónde está el versículo? A ver. Hechos 2:38. La gente estaba preguntando qué hacer para hacer las cosas de Dios, ¿no? Después de la predicación que se echó Pedro, y ese fue el primer discurso donde hubieron 5.000 convertidos, el hombre comenzó a predicar y la gente fue compungida en su corazón. Dios les tocó el corazón. Entonces la gente le preguntó a Pedro, ¿qué vamos a hacer? Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Corazón arrepentido. Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? Ya entendí que lo que yo hice lo hice mal. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Señor amado, estoy cansado de perder, de sufrir derrotas. ¿Qué quieres que yo haga? Yo ya entendí que hice las cosas mal. Ya entendí que viví 40 años de mi vida sin ti. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Entonces dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escuche esto, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, el camino está hecho. Ya depende de nosotros si cogemos encrucijadas, si cogemos por fuera del camino. Y yo le digo, a veces nuestro corazón no quiere, hermanos, pero una pregunta hago para que la meditemos. ¿Por qué no hacerlo como conviene? ¿Por qué no hacerle caso al que sabe todas las cosas, al que sabe cuál va a ser el fin de su vida, el fin de sus días? Al que quiere bendecirlo, ¿por qué no hacerlo así? ¿Por qué siempre hacerlo a nuestra manera, donde erramos y erramos y erramos y erramos? Hagámoslo a la forma de Él, porque Él sabe cuál va a ser nuestro fin. El Señor sabe que si andamos por el camino de Él vamos a tener bendición. En Deuteronomio 26 habla de estas cosas. Si ustedes ponen si ustedes hacen mi voluntad, va a haber estas bendiciones, un chorrero de bendiciones impresionantes. ¿Y quién no necesita las bendiciones de Dios? ¿Y quién no las quiere? Alguna vez decía el pastor que hay gente que ha desechado las cosas que Dios da. Un talento, un ministerio, una misión, una encomienda. Pero hay otros que dicen, yo quiero que me dé eso a mí. Y hablaba de Jacob. Señor, yo quiero la primogenitura. Desde el vientre, desde su mamá la estaba peleando con su hermano. Y hubo eso, hubo un hombre que la aborreció y hubo otro que la amaba. ¿Y quién la alcanzó? El que la amaba. Entonces tenemos que amarlo de Dios. Como dijo el rey David, en tu ley está mi delicia y en ella medito de día y de noche. Amén. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos la estudian, la escudriñan? ¿Cuántos quieren saber qué quiere decir Dios ahí en ese versículo que no lo entiendo, Señor? Explícame qué quieres decir ahí. Quiero tener entendimiento, alumbra los ojos de mi entendimiento. Quiero comprenderte. Por encima de lo terrenal, yo le decía a mi hermana, hay que pelear como si fuera la vida de uno la que vinieran a quitársela, porque así es. Que venga alguien a despojarlo de sus pertenencias y de su vida, como está pasando ahora. Pues uno se para duro a defender su vida, porque la vida es la de uno y también de uno dependen varias personas, sus hijos, su familia, donde Dios lo haya puesto. Y la forma de hacerlo es esa, guardando la palabra de Dios, esperando en Él, orando en todo tiempo, peleando la batalla. Una de las batallas que más me gusta de las que habla la Biblia es la de Jacob con el ángel. El hombre se aferró.
En algunos videos mostraban la imagen y mostraban a un hombre vestido como si fuera Jesús y a Jacob ahí prendido y se paraba y el hombre lo empujaba y lo botaba lejos y Jacob otra vez iba y se agarraba la pierna. ¿Y qué le dijo Dios? Has vencido, has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermano, y cuando esa victoria viene a la vida de uno, todo tiene que ser diferente, todo tiene que cambiar, todo tiene que florecer porque es Dios el que lo hace, amén. Entonces dice aquí, dice, pero hay perdón para que sea reverenciado, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Alguna vez habló el pastor Mauricio de la gente que tenía un tranco largo, la gente que iba y miraba más hacia allá. A veces nosotros volvemos al reino de Dios frustración porque queremos las cosas ya, inmediato, como lo maneja la sociedad. Alguna vez decía el pastor Pablito decía, este mundo es de mucha ansiedad. Y hablaba de los jugos, ¿no? Maracuyá, rapillá, todo es ya, la ansiedad. Y eso es un capricho terrible que Dios quiere quitarlo de nuestra vida. Las cosas de Dios se forman con paciencia, a fuego lento, decía el hombre. Las cosas de Dios se forman en años. Si yo sé que tengo algo duro en mi vida, algo duro en mi corazón y no lo expongo a la presencia de Dios porque no cambio ya, me frustro y ya no le pido nada a Dios y me vuelvo un hombre rebelde contra Dios. Pero Dios es especialista en trabajar en detalles, en cosas pequeñas, porque Él sabe que nosotros no soportamos un trato duro, no lo soportaríamos. Que Dios solucionara todo ya, no lo podríamos resistir. Si con cosas pequeñas a veces nos echamos a cama y no queremos hacer nada, ¿cómo será con cosas grandes? Y para eso venimos a la tierra, para conocer a Dios, conocer su tratamiento, conocer su mano ahí apretando un poquito, pero también trayendo bálsamo. Amén. Dice aquí, mi alma espera en Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¿Cuántos aquí han trabajado de noche alguna vez? De celadores o haciendo alguna otra cosa. Y es desesperante cuando viene esa hora por allá a las 3 de la mañana, que ya está uno, se está desinflando uno ahí ya. Es desesperante. ¿Qué anhela uno? Que amanezca pronto. Que amanezca pronto. Eso es lo que hace un hombre de Dios. Señor, esta prueba está terrible, papá, pero yo sé que me voy a parar aquí duro porque yo sé que tú vas a traer solución. Yo sé que tú vas a abrir la puerta. Amén. Eso de trabajar de noche es duro, es teso. Yo me acordé de Margarita. Claro, trabaja toda la noche. Pues uno espera es que ya suene el timbre y para su casa a dormir, a descansar, a ver el refrigerio. Dice, espera Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Estos salmos hablan de un hombre que conoce a Dios de una forma impresionante. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué tanto conocemos nosotros a Dios? No es para que alcen la mano y respondan, sino para que meditemos en esto. ¿Qué tanto conocemos a Dios? La Biblia dice que Dios prueba la mente y el corazón para ver qué hay en nosotros. Y obviamente la respuesta que salga de nosotros va a hablar de la fe que nosotros tenemos en Dios. Los hombres, los varones de Dios que hicieron cuando estaban en dificultades, ir a llorarle a Dios. Ir a postrarse y decirle, Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Esos son los hombres que conocen a Dios. Amén. Pues vamos a dejar hasta acá, porque yo sé que ustedes tienen afán de ir a votar y afán de ir a almorzar y todas esas cosas. Pero como todo lo que hace Dios en nosotros y todo lo que nos dice, siempre espera Él un fruto, ¿no? Yo meditaba en eso hoy, Dios dio lo mejor de Él para nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? En alguna lectura hablaba de que la gente le pagaba mal por bien al Señor. Pero Dios no espera eso de los que creen en Él. ¿Qué espera Dios de uno? Que uno sea un hijo, ¿no? Eso es lo que espera Dios de nosotros, hermanos. Entonces yo los invito a que oremos. Y le demos gracias a Dios por todas las circunstancias que nos rodean.
Porque cuando uno tiene fe en Dios, sabe que Dios va a cambiar todo y lo va a transformar. Amén. Yo puedo decir eso de mi vida, aunque faltan muchísimas cosas, muchísimas. El apóstol Pablo decía que él no pretendía ya haber alcanzado la perfección. Pero una cosa sí estaba seguro, que él proseguía al blanco, que él seguía caminando con el Señor, hasta el día que el Señor se lo llevara. De hecho, él anhelaba ir a la presencia de Dios, pero por causa de la iglesia, él tenía que quedarse un poco más de tiempo, por beneficio de la iglesia. Amén. Pero el que anhela las cosas de Dios, pues anhela la venida de Él. La Biblia escribe eso en muchas partes, ¿no? El que anhela, dice la Biblia, que el que resucitó con Cristo está buscando las cosas de arriba. Amén. Bueno, amado Señor, gracias, Señor, te damos por tu palabra, precioso Dios. Hoy con humildad, Señor precioso, te decimos, Señor amado, que, Señor amado, nos perdones, Señor, y nos enseñes a caminar en tu justicia, Señor. De tu mano, Rey precioso, aprendiendo de ti, Señor amado, atendiendo a tu llamado, Señor, atendiendo a tu instrucción, Señor, y teniendo esperanza en nosotros, papá. Tú hablabas de los discípulos algunas veces que decían que eran hombres de poca fe, Señor. Hoy te pedimos a nosotros, avívanos, Señor amado. Enséñanos a pasar más tiempo contigo, Señor, a conocerte más, papá, a poder descansar en ti, Señor amado, a cerrar esa puerta, como tú decías, Señor amado, de cómo se debe orar. Cerrar la puerta del aposento, Señor, olvidarnos de todo, papá, y disfrutar de tus brazos de amor, Señor. Disfrutar de ese papá que nos ama como a niños pequeños, Señor, que no mira la maldad, Señor, sino que nos mira proyectados a través de Jesucristo, Señor. Nos mira como hijos amados, Señor amado, de los cuales, Señor, te gozas, papá. Hoy te pido que nos bendigas, Señor, y pongas tu sentir, Jesús. Señor Jesús, pon ese sentir de querer ser hijos de Dios, de querer ser hijos obedientes, amados, Señor, hijos renovados, papá. Sopla, precioso Espíritu, en medio de nosotros, Señor amado. Todo momento, Señor amado, en el que nosotros hemos estado en ese hoyo, Señor, enséñanos a caminar y a poner todas estas cosas en tu presencia, papá. Todo momento difícil, Señor, toda crisis, Señor amado, toda rebeldía de nuestro corazón, Señor amado, ponerla delante de ti, Señor, para que tú la gobiernes, para que tú la sanes, Señor. Para comprobar y ver lo que dice tu palabra, Señor amado, de que tú eres bueno, Señor amado, de que tú eres bueno, Señor precioso, de que tú quieres lo mejor para nosotros, de que tú nos aconsejas, Señor amado, cómo debemos andar, qué debemos hacer, Señor, de que tú pones en nuestro corazón, Señor amado, arrepentimiento, papá. Te hemos fallado, Señor amado, pero te agradecemos porque nos das esperanza nueva, Señor amado. La palabra dice que todo aquel que haya pecado tiene como abogado a Jesucristo, al justo, al que pagó y al que quiere, Señor, rescatarnos, precioso Dios. Hoy te alabamos, Señor amado, y te pedimos, Señor, amplía el conocimiento, Señor, de ti, el conocimiento tuyo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor amado. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor amado. Señor amado, para que vivamos para ti, Señor amado. Para que no vivamos más para el pecado, para la carne, Señor, sino para que podamos entender que todo sacrificio, Señor amado, que podamos levantar, Señor, sea para ti, papá, algo agradable, Señor amado, algo que va a llevar fruto a futuro, Señor amado. Todo dolor que podamos soportar por causa del Evangelio va a tener un premio, Señor amado, para contigo, Señor precioso. Señor amado, consuela, Señor, restaura, precioso Dios. Tú eres quien tiene la razón en todo, Señor amado. Tú eres el que sabe todas las cosas, Señor amado. Tú eres el que ha padecido, Señor amado, cosas que ningún hombre ha padecido, Señor. Por amor al Padre y por amor a nosotros, Señor amado. Enséñanos a ser valientes, Señor, arrojados a hacer tu voluntad, Señor amado. Hombres de fe, Señor, hombres, Señor amado, fuertes, Señor amado. Que pagan el precio, Señor amado. Que toda cobardía huya, Señor amado, delante de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Toda cobardía salga de nuestro corazón, Señor, y comencemos a pelear la buena batalla de la fe, Señor amado. Como Pablo decía, Señor, que ha corrido la batalla. Ha corrido la buena batalla, ha peleado la buena batalla, Señor amado. Así como tú la peleaste, Señor Jesús. Te levantaste, Señor amado, después de que esa cruz te cayó encima, Señor amado. Te levantaste con fuerza, Señor, a cumplir el propósito, Señor, por el cual el Padre te había enviado, Señor, y así darnos salvación, Señor amado. Algunos estudios científicos decían, Señor, que en ti había una fuerza sobrenatural
porque el castigo que sufriste, Señor, ya había sido una causa para que tú murieras antes de llegar a la cruz, Señor. Pero tú fuiste más allá, precioso Cordero. Tú fuiste más allá, precioso. Y aún estando en agonía oraste por los que te flagelaban, Señor. Eso solo lo haces tú, papá. Yo te pido que nos fortalezca, Señor amado, como oraba Pablo, en el hombre interior, Señor amado, para que tu Espíritu habite en nosotros, Señor. Para que comprobemos, Señor amado, tu buena voluntad, tu amor, Señor, tu gracia. Para que podamos ver lo que tú quieres hacer de nosotros, Señor amado. De lo vil y lo menospreciado, Señor, has tomado tú, Señor, para hacernos reyes, sacerdotes para nuestro Dios. Señor amado, aunque el mundo nos haya despreciado, Señor, tú has puesto tu mirada en nosotros y tus oídos están atentos a todo clamor, Señor. Te bendecimos hoy por tu bondad, Señor amado, y te pedimos, Señor, danos más de ti, Señor amado. Más de ti, Espíritu Santo, bautiza a tu pueblo, Señor amado. Toca a tu pueblo, Señor amado, reanima, Señor amado. Convence, Señor amado, fortalece, precioso Dios. Da sabiduría, Señor amado, derrama los dones, Señor amado. Derrama el convencimiento, Señor amado, de que somos hijos tuyos, Señor precioso. Y que tú tienes un futuro glorioso, Señor amado. Que podamos, Señor amado, despegarnos de todo espíritu del mundo, Señor. De anhelar, Señor, y codiciar cosas terrenales. Porque las que no se ven son más gloriosas, Señor. Las que tú tienes para nosotros son imperecederas, Señor amado. Padre, gracias, Señor amado, por esta reunión, Señor precioso. Te pedimos que sigas gobernando nuestros pensamientos, nuestra vida, Señor, nuestras decisiones. Que sigas corrigiendo, Señor, lo defectuoso en nosotros, hasta que seamos perfectos, Señor amado, así como tú eres perfecto, precioso Dios. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias, papá. Bendice a tu pueblo, Señor, y también bendice a esta nación, Señor amado. Que Colombia espere en Jehová, que Colombia espere en Dios, Señor amado, que no espere en los hombres, Señor, porque esto es idolatría, Señor amado. Que no espere, Señor amado, en las ideas que pueda tener un hombre separado de ti, en un hombre que te aborrece, Señor amado, o en otro hombre que solo confía en la riqueza, Señor, y en sus capacidades corporales, sino que la gente voltee su mirada hacia ti, Señor. Así como dice tu palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Señor. Da arrepentimiento a este país, Señor amado, porque como somos, Señor amado, como país, no merecemos un hombre bueno que nos gobierne, Señor amado. Te pedimos que tengas misericordia, papá, y perdones nuestra tierra, Señor amado. Y traigan a nosotros arrepentimiento profundo, Señor. Que andemos en justicia, así como habla tu palabra. Que cuando andemos en justicia podamos ver tu favor, tu bendición, Señor amado. Podamos entender que cuando andamos en justicia, tú escuchas la oración y respondes, precioso Dios. Te pedimos que tomes el control de este país, Señor amado. De cualquiera que sean los resultados de esa elección, Señor amado, tú tomes el control, Señor precioso. Y evites que los violentos se levanten, Señor amado. Y evites que los malos, Señor, rompan y dañen, Señor, y maten. Tu palabra dice que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero tú viniste a darnos vida, Señor. Y vida en abundancia, Señor amado. En ti confiamos, papá, y en ti esperamos, Señor amado. Te pedimos que nos des espíritu, Señor amado, apacible. Que nos enseñes a gozarnos, Señor, y a meditar en tu palabra, Señor amado. Y a ponerla por obra, Rey, para vivir en paz contigo, Señor. Para disfrutar de tu consejo, de tu presencia, Señor amado, de tu abrazo, de tu instrucción, Señor amado. Hoy te bendecimos, Señor, y te adoramos, papá, y te damos gracias, Señor amado. También oramos por todo diezmo, Señor, y ofrenda que tu pueblo traiga hacia ti, Señor amado. Toda ofrenda de gratitud, que también es adoración a tu nombre, Señor amado, la bendecimos. Te pedimos que bendiga, Señor amado, a todo aquel que sufre escasez, que proveas para nuestras necesidades, Señor amado. Hoy oramos así, Señor, sabemos que tú, Señor amado, tienes cuidado de nosotros, Señor amado. Tu palabra dice que si tú cuidas de las aves, ¿cuánto más de nosotros, Señor? Te damos gracias por bendecirnos, papá. Y en toda necesidad también pon espíritu de oración, Señor amado, para que cada uno ore, Señor amado, y clame a ti, Señor. La palabra dice que el que clama, Señor amado, tú lo oirás y responderás. La palabra dice que el que llama se le abrirá, el que pide se le dará, Señor. Y hoy pedimos a ti, Señor, danos el reino de Dios habitando dentro de nuestro corazón y danos también para las necesidades materiales, físicas, espirituales, Señor. Todo consejo tuyo, Señor, habita en nuestro corazón. Toda palabra tuya entra en nuestro corazón y traiga el bálsamo, el refrigerio, la instrucción, Señor amado, a nuestra vida, poderoso Dios. En el nombre de Jesús, Señor precioso. Yo quería orar por Sonia, aunque está por allá lejos, Señor amado, oramos por su cumpleaños, Señor, bendícela, Señor amado, bendícela, precioso Dios. Bendícela, Señor amado, y que ella se enamore más de ti, papá. Amén. Que podamos dejar todo, Señor amado. Que podamos vender el campo, Señor amado.
podamos vender todas las posesiones que tengamos y comprar el campo donde está ese tesoro escondido, lo que eres tú para nosotros, Dios. Te bendecimos, Señor amado, y te amamos. Y te pedimos que nos guardes de toda retaliación y venganza, Señor amado, de todo peligro, de toda furia de las tinieblas, Señor. Entendemos que la guerra es tuya, Señor, y no nuestra, Señor. Y ponemos nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, las vidas de nuestros papás, primos, tíos, hermanos, Señor amado, y la vida de los miembros de mi amado Jesús en tu presencia, papá. En el castillo fuerte, Señor amado, donde nos podemos refugiar, precioso Dios. Te amamos y te bendecimos, Dios. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en ti, Señor. Tu palabra dice que donde se reúne tu pueblo, Señor, donde estamos unánimes juntos, allí envías tu bendición y vida eterna, precioso Dios. Te damos gracias, Señor amado. Y nos vamos de este lugar, Señor amado, pero contigo en nuestro corazón, Señor amado. Con nuestra mano en tu diestra, precioso Dios, caminando contigo, Señor Jesús. Amén y amén, Señor amado. Bueno, amados hermanos, Dios los bendiga. Les deseo un buen comienzo de semana, que Dios nos guíe, que Dios nos instruya en todas las cosas y que habitemos en su presencia. Amén. Nos vemos en otra predicación, si Dios lo permite. Dios los bendiga. A ver.